Buenas tardes a todos. Hoy vamos a analizar uno de los enfrentamientos parlamentarios más intensos y reveladores de este año político. El 10 de diciembre de 2025 quedará marcado en el calendario como una fecha clave para entender la profunda fractura que atraviesa la política española actual. En el hemiciclo del Congreso de los Diputados se produjo un cara a cara que no dejó indiferente a nadie, un duelo verbal entre dos visiones completamente opuestas de España, entre dos líderes que representan polos irreconciliables en el tablero político nacional. De un lado, Santiago Abascal, presidente de Vox, con su característico tono combativo y su retórica sin concesiones. Del otro, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, defendiendo su gestión con datos económicos y contraatacando las acusaciones de la oposición. Lo que presenciamos no fue un simple intercambio de reproches parlamentarios, sino un choque frontal entre dos proyectos de país radicalmente diferentes. Permítanme contarles lo que realmente sucedió en esa sesión de control al gobierno, la última del año 2025. Colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído. Y el fanatismo verde con el que ustedes condenan a la sociedad no sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolsillos de las clases medias y de los españoles más humildes. Porque parece que ustedes quieren un campo sin agricultores y sin ganaderos y que pretenden una economía sin pymes y sin industria, y me atrevo a decir que incluso quieren una España sin españoles. Y eso me lleva al punto 3, inmigración masiva e inseguridad a la que ustedes han condenado a los españoles, muy especialmente a las mujeres. Y mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España desde que usted llegó al poder. Y cada vez hay más mujeres en España a las que se les condena a vivir en cárceles de tela. Y usted ha convertido al gobierno de España en el único que se opone a las deportaciones de inmigrantes ilegales en toda Europa. Y 4, la traición. En todo este catálogo de fechorías que he relatado, que son muchas menos de las que usted ha cometido, porque el tiempo que hay para intervenir es el que hay. Porque más allá de los titulares y los fragmentos que circulan en redes sociales, hay una historia completa que merece ser contada con todos sus matices, con toda su carga política y con todas sus implicaciones para el futuro inmediato de nuestro país. Santiago Abascal subió a la tribuna con una estrategia clara y contundente. No venía a debatir propuestas ni a discutir matices legislativos, venía a hacer un juicio político completo del gobierno de Pedro Sánchez, y lo hizo con una estructura simple pero devastadora, resumiendo lo que él considera el legado de esta legislatura en 4 palabras demoledoras: corrupción, ruina, inmigración masiva y traición. 4 conceptos que repitió una y otra vez, martilleando cada idea con ejemplos concretos y con una narrativa diseñada para calar en el electorado descontento. Empecemos por la corrupción. Abascal no se anduvo con rodeos, habló de escándalos que salpican directamente al Partido Socialista y al entorno más cercano del presidente. Mencionó casos que llenan las portadas de los periódicos casi a diario, desde las investigaciones judiciales que afectan a dirigentes socialistas hasta las polémicas que rodean a personas vinculadas directamente con Moncloa. El líder de Vox utilizó una frase que resonó especialmente en las redes sociales, comparando la cantidad de tramas de corrupción con el catálogo de series de una plataforma de streaming. Una metáfora provocadora sin duda, pero que buscaba transmitir la idea de que los escándalos se suceden sin pausa, uno tras otro, creando una sensación de impunidad y de normalización de lo inaceptable. Abascal hizo especial hincapié en el encarcelamiento del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, una figura que durante años fue considerada una de las piezas clave del sanchismo, un hombre de confianza que ocupó puestos de máxima responsabilidad tanto en el gobierno como en la estructura del partido. Su caída en desgracia y posterior ingreso en prisión representa, según la visión de Vox, la prueba irrefutable de que la corrupción no es un problema periférico, sino que afecta al núcleo mismo del poder socialista. También mencionó la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, otro caso que la oposición utiliza para cuestionar la integridad institucional bajo el gobierno de Sánchez. El segundo pilar de la acusación de Abascal: transición ecológica, gracias al impulso que hemos dado a la energía renovable, que ahora mismo representa, para que usted se haga una idea, un 60% del total de la electricidad, hemos sido capaces de reducir en estos últimos 7 años en un 50% el precio de la electricidad. Hoy en España el precio de la electricidad es un 20% de media más barato que la media europea. Y sobre la migración, señoría, más de un 95% de la migración que ha venido a nuestro país viene por cauces regulares. Y le digo una cosa, sí, hemos recibido 2 millones de trabajadores migrantes durante estos últimos años, pero al mismo tiempo hemos reducido en un 40% la tasa de desempleo en nuestro país. Lo que ustedes ofrecen a los españoles, con ese discurso antimigración, es pobreza y
al final estar todos encerrados sin ningún tipo de capacidad para poder financiar nuestro estado del bienestar y un crecimiento económico sano y fuerte. Y eso es justo lo que nosotros no defendemos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Abascal. He escuchado con atención sus difamaciones, como hago siempre, que repite. No está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Da igual lo que usted diga. Usted puede decir misa negra, pero lo cierto, señor Sánchez, ¿sabe qué es? Que el Palacio de la Moncloa no es el lugar en el que usted vive. Fue la ruina económica y el colapso de los servicios públicos. Aquí el líder de Vox pintó un cuadro sombrío de la España actual, muy alejado de las cifras de crecimiento que suele esgrimir el gobierno. Habló de una juventud que no puede independizarse, atrapada en un mercado de alquiler imposible, donde los precios se han disparado hasta niveles que convierten en utopía el sueño de tener una vivienda propia. Habló de familias que llegan con dificultad a fin de mes, de un poder adquisitivo que se erosiona día a día pese a las subidas salariales, porque la inflación devora cualquier mejora nominal en los ingresos. Pero quizás lo más impactante de su discurso fue la descripción del estado de la sanidad pública. Abascal habló de hospitales colapsados, de listas de espera interminables, de urgencias saturadas donde los pacientes pasan horas esperando atención. Y aquí enlazó directamente con su tercer punto de ataque, la inmigración masiva. Según su narrativa, el sistema sanitario español no puede soportar la presión adicional que supone la llegada continua de inmigrantes irregulares que, según su visión, acceden a los servicios públicos sin haber contribuido previamente al sistema. Es una línea argumental que Vox ha convertido en uno de sus caballos de batalla más efectivos, conectando problemas reales que sufren los ciudadanos con una causa que les permite construir un relato de competencia por recursos escasos. La inmigración irregular, precisamente, fue el tercer eje del ataque de Abascal. Aquí el líder de Vox desplegó todo su arsenal retórico, denunciando lo que él llama una política de fronteras abiertas, una España que, según su visión, ha renunciado a controlar quién entra y quién se queda en territorio nacional. Habló de cifras de llegadas que baten récords año tras año, de una integración fallida, de barrios enteros donde la convivencia se ha vuelto conflictiva. Abascal construye un discurso donde la inmigración no es presentada como un fenómeno complejo que requiere gestión y políticas integrales, sino como una invasión planificada que responde a intereses ideológicos del progresismo globalista. Y llegamos al cuarto elemento, quizás el más ambiguo, pero también el más cargado emocionalmente: la traición. ¿Traición a qué? ¿Traición a quién? Abascal habló de traición a la nación española, a su unidad territorial, a su soberanía, a sus valores tradicionales. Aquí el líder de Vox apuntó directamente a los pactos del gobierno con los partidos nacionalistas e independentistas, especialmente con formaciones catalanas y vascas, cuyo apoyo resulta imprescindible para que Sánchez mantenga su mayoría parlamentaria. Habló de concesiones inaceptables, de privilegios para unas regiones frente a otras, de un modelo de financiación que considera injusto y que favorece a los territorios que más presionan políticamente. La acusación de traición también se extendió al plano internacional. Abascal criticó la política exterior del gobierno, su relación con determinados regímenes, sus posiciones en organismos internacionales que, según Vox, no defienden adecuadamente los intereses nacionales españoles. Es un concepto elástico, la traición, que permite englobar múltiples agravios y crear una narrativa emocional muy potente, la idea de que el presidente está vendiendo España por mantenerse en el poder. Esta fue, en resumen, la embestida de Abascal, un discurso construido con precisión quirúrgica para movilizar a su base electoral y para intentar ampliar su influencia entre los votantes descontentos del centro-derecha tradicional. Pero en un debate siempre hay dos partes, y Pedro Sánchez no se quedó callado. Todo lo contrario, el presidente del gobierno respondió con la estrategia que lleva años perfeccionando: desacreditar al mensajero para neutralizar el mensaje. Sánchez calificó a Abascal de propagador de bulos, de mentiroso profesional, de político que vive de generar alarma social y de agitar miedos infundados. No entró en el cuerpo a cuerpo de cada acusación concreta, sino que construyó una narrativa alternativa basada en datos macroeconómicos y en una visión radicalmente diferente de la situación del país. Según Sánchez, España termina el año 2025 en una posición mucho mejor de la que lo empezó. Aquí el presidente desplegó su arsenal de cifras. España lidera el crecimiento económico en Europa, con unas tasas de expansión del PIB que superan claramente la media de la Unión Europea y que dejan
dejan atrás a economías tradicionalmente más potentes como Alemania o Francia. Habló de creación de empleo, de millones de nuevos puestos de trabajo generados durante su mandato, de una tasa de paro que desciende trimestre tras trimestre y que se acerca a niveles que hace una década parecían inalcanzables. Sánchez también destacó las políticas de reducción de desigualdad, las subidas del salario mínimo interprofesional, las pensiones que crecen por encima de la inflación, las ayudas directas a familias vulnerables. Construyó un relato de un gobierno que se preocupa por los más débiles, que redistribuye la riqueza, que no deja a nadie atrás. Un gobierno progresista en el pleno sentido del término, que avanza en derechos sociales mientras otros países europeos están experimentando giros conservadores. Pero Sánchez no se limitó a defender su gestión. También contraatacó, y lo hizo dirigiendo sus dardos no solo contra Vox, sino especialmente contra el Partido Popular. Acusó al principal partido de la oposición de estar degradando el estado de bienestar en las comunidades autónomas donde gobierna. Habló de recortes en sanidad, de privatizaciones encubiertas, de políticas fiscales que favorecen a las rentas altas mientras desmantelan los servicios públicos para la mayoría. Y aquí lanzó un mensaje directo a los votantes del centro-derecha. El verdadero peligro para el modelo social español no está en Moncloa, sino en los gobiernos autonómicos del PP, en algunos casos con el apoyo parlamentario de Vox. Es interesante analizar la estrategia de Sánchez en este punto. Al desviar parte del fuego hacia el PP, el presidente busca romper el frente común de la oposición. Recordar que entre el partido de Feijóo y el de Abascal hay diferencias sustanciales, aunque ambos coincidan en querer desalojarle del poder. También busca advertir a los votantes moderados del PP sobre los riesgos de una posible alianza de gobierno con Vox a nivel nacional, proyectando sobre ese escenario hipotético los problemas que identifica en las autonomías donde ambas fuerzas colaboran. El enfrentamiento entre Abascal y Sánchez del 10 de diciembre no fue un hecho aislado. Se produjo en un contexto político especialmente convulso, en una semana marcada por múltiples frentes de crisis para el gobierno. Los escándalos de acoso sexual que afectan a dirigentes socialistas habían dominado la actualidad en los días previos, generando una presión mediática enorme y obligando al PSOE a tomar medidas drásticas con algunos de sus cuadros. Las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción seguían avanzando, con nuevas revelaciones que alimentaban el relato de la oposición sobre un partido podrido desde dentro. Además, el gobierno enfrentaba dificultades crecientes para aprobar sus iniciativas legislativas. La aritmética parlamentaria se había vuelto cada vez más complicada, con socios de investidura que condicionaban su apoyo a concesiones cada vez más exigentes. Cada votación se convertía en una negociación agónica, en un ejercicio de equilibrismo político donde el más mínimo desacuerdo podía hacer descarrilar propuestas fundamentales para la agenda del Ejecutivo. En este contexto, la sesión de control del 10 de diciembre adquirió un significado especial. Era la última oportunidad del año para que el gobierno y la oposición midieran fuerzas públicamente, para enviar mensajes a sus respectivos electorados de cara al complicado año 2026 que se avecina. Y ambos líderes aprovecharon la ocasión al máximo. Lo que vimos en el hemiciclo fue mucho más que un intercambio de acusaciones y defensas. Fue la escenificación de dos Españas irreconciliables, dos visiones del país que no solo difieren en las políticas concretas, sino en los valores fundamentales, en la concepción misma de qué debe ser una nación en el siglo XXI. Por un lado, el nacionalismo identitario de Vox, que reivindica fronteras fuertes, valores tradicionales, una España unitaria y centralizada, un rechazo visceral a lo que consideran ingeniería social progresista. Por otro, el progresismo internacionalista del PSOE, que defiende la diversidad territorial, los derechos de las minorías, la apertura al mundo, la construcción de una sociedad más inclusiva y menos jerarquizada. Este choque de trenes ideológico no es exclusivo de España. En toda Europa occidental estamos asistiendo a un fenómeno similar, con fuerzas de ultraderecha ganando terreno electoral, mientras los partidos socialdemócratas tradicionales intentan resistir defendiendo el modelo de sociedad abierta que ha caracterizado al continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria. En todos estos países vemos debates políticos que replican con matices las mismas líneas de fractura que observamos en España. Pero volvamos a nuestro cara a cara. Más allá del contenido específico de las acusaciones y las defensas, lo que resulta fascinante desde un punto de vista periodístico es analizar las técnicas retóricas que ambos líderes emplearon. Abascal utilizó un lenguaje emocional, cargado de imágenes potentes, diseñado para generar indignación y sensación de urgencia. Su mensaje es simple, directo, fácil de recordar. 4 palabras que resumen todo un juicio político: corrupción, ruina, inmigración masiva,
traición. No necesitas ser un experto en economía o en derecho constitucional para entender lo que Abascal está diciendo. Es un mensaje que apela directamente a las emociones, al sentimiento de agravio, a la percepción de que las élites políticas han abandonado a la gente común. Sánchez, por su parte, utilizó una estrategia más técnica, más apoyada en datos, pero también más abstracta. Las cifras de crecimiento del PIB, las tasas de empleo, los índices de desigualdad son argumentos poderosos en un debate académico, pero tienen menos impacto emocional inmediato. El presidente busca proyectar una imagen de solvencia, de gestor competente que maneja números complejos y toma decisiones difíciles. Pero ese tipo de discurso a veces no conecta tan eficazmente con los ciudadanos que están sufriendo problemas concretos en su día a día. Aquí radica uno de los grandes desafíos de la política contemporánea. ¿Cómo comunicas una gestión compleja en un entorno mediático que premia los mensajes simples? ¿Cómo defiendes políticas matizadas cuando tu adversario está lanzando acusaciones contundentes y fáciles de viralizar? Es un dilema que no afecta solo a Sánchez, sino a todos los líderes políticos que intentan gobernar desde posiciones pragmáticas en una era dominada por la polarización y las redes sociales. El cara a cara del 10 de diciembre también nos dice mucho sobre el estado de nuestra democracia parlamentaria. El nivel del debate político ha descendido notablemente en los últimos años. Las sesiones de control al gobierno se han convertido en espectáculos televisivos donde lo que importa no es el intercambio genuino de ideas, sino la generación de momentos virales, de frases lapidarias que puedan ser compartidas millones de veces en Twitter o Instagram. Los políticos ya no debaten entre ellos, sino que utilizan el hemiciclo como plataforma para enviar mensajes directamente a sus seguidores en las redes. Esto tiene consecuencias profundas. Reduce los espacios para el consenso, para el acuerdo, para la búsqueda de soluciones compartidas a problemas comunes. Cuando cada sesión parlamentaria es un combate de gladiadores donde lo único que cuenta es humillar al adversario y salir victorioso en las tendencias de Twitter, se pierde la posibilidad de construir políticas de Estado que trasciendan las diferencias partidarias. Y sin embargo, España enfrenta desafíos enormes que requerirían precisamente ese tipo de consensos amplios. El envejecimiento demográfico, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la transición energética, la digitalización de la economía, la reforma del mercado laboral, la política de vivienda, son cuestiones complejas que no admiten soluciones simples y que necesitarían el concurso de todas las fuerzas políticas relevantes. Pero el clima de confrontación máxima que domina el debate público hace casi imposible ese tipo de colaboración. El enfrentamiento entre Abascal y Sánchez es, en este sentido, sintomático de una enfermedad más profunda que aqueja a nuestro sistema político. Una enfermedad que no tiene fácil cura porque responde a dinámicas que van mucho más allá de las voluntades individuales. Responde a la fragmentación del espacio mediático, a la crisis de los medios tradicionales, al ascenso de las plataformas digitales como espacios primarios de debate político, a la desconfianza creciente de los ciudadanos hacia las instituciones, al agotamiento de los grandes relatos ideológicos del siglo XX. Ahora bien, sería injusto y simplista reducir todo a una crítica genérica de la clase política, porque lo cierto es que Abascal y Sánchez representan propuestas genuinamente diferentes para el país y los ciudadanos tienen derecho a escuchar esas alternativas y a elegir en las urnas cuál prefieren. El problema no es que exista confrontación política, eso es consustancial a la democracia. El problema es cuando esa confrontación se vuelve tan tóxica que impide cualquier tipo de colaboración en las cuestiones fundamentales, cuando el adversario político se convierte en enemigo al que hay que destruir por cualquier medio. Mirando hacia el futuro, el cara a cara del 10 de diciembre nos da pistas sobre lo que podemos esperar en los próximos meses. Vox va a intensificar su presión sobre el gobierno, va a seguir explotando cada escándalo, cada dato negativo, cada problema social para alimentar su narrativa de un país en decadencia que necesita un cambio radical. Su objetivo es claro: forzar elecciones anticipadas y presentarse como la alternativa necesaria para regenerar España. Sánchez, por su parte, va a intentar aguantar en el poder el máximo tiempo posible, aprovechando cada dato económico positivo, cada logro legislativo, cada cumbre europea exitosa para construir un relato de estabilidad y progreso. Su apuesta es que la economía siga creciendo, que el empleo continúe aumentando y que eso le permita neutralizar los ataques de la oposición y llegar a las próximas elecciones en una posición competitiva. Entre ambos extremos, millones de españoles observan con una mezcla de interés, escepticismo y cansancio. Muchos ciudadanos sienten que el debate político no conecta con sus preocupaciones reales, que los políticos están más interesados en pelearse entre ellos que en resolver los problemas concretos de la gente. Esta desafección es peligrosa porque alimenta el populismo, tanto de izquierdas como de derechas, y debilita las bases de la convivencia democrática. Como periodista que lleva años cubriendo la actualidad política española,
española, lo que más me preocupa no es tanto quién tiene razón en cada debate concreto, sino la creciente imposibilidad de mantener conversaciones constructivas sobre el futuro del país. Podemos discrepar profundamente sobre inmigración, sobre política fiscal, sobre el modelo territorial, sobre cualquier cuestión relevante, pero deberíamos poder hacerlo desde el respeto mutuo, desde el reconocimiento de que el adversario político no es necesariamente un enemigo de la patria, sino alguien que simplemente tiene una visión diferente sobre cómo organizar la convivencia. El cara a cara entre Abascal y Sánchez del 10 de diciembre estuvo muy lejos de ese ideal. Fue un intercambio duro, áspero, cargado de descalificaciones mutuas, pero fue también un reflejo fiel del momento político que vivimos, un momento de máxima polarización donde los espacios intermedios se han vuelto casi inhabitables. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que muchos españoles se hacen mientras observan estos combates parlamentarios. La respuesta no es sencilla porque depende de múltiples factores, algunos de ellos fuera del control de nuestros políticos. Depende de cómo evolucione la economía global, de si Europa logra mantener su cohesión frente a los desafíos geopolíticos, de si somos capaces de gestionar inteligentemente fenómenos complejos como la inmigración o el cambio climático. Pero también depende de las decisiones que tomemos como sociedad, de nuestra capacidad para exigir a nuestros representantes un nivel de debate más elevado, más centrado en propuestas y menos en descalificaciones. El vídeo que hemos analizado hoy es mucho más que 6 minutos de confrontación parlamentaria, es una instantánea de la España de 2025, un país próspero en muchos aspectos, pero también profundamente dividido, un país que busca su camino en un mundo cada vez más incierto. Las palabras que intercambiaron Abascal y Sánchez resonarán durante meses, serán citadas en mítines, reproducidas en anuncios electorales, analizadas en tertulias, porque ambos líderes saben que cada intervención en el Congreso es también una pieza de su estrategia de comunicación más amplia, una batalla en la guerra permanente por conquistar la opinión pública. Y nosotros, como ciudadanos y como espectadores de este drama político, tenemos la responsabilidad de no quedarnos solo con los titulares sensacionalistas o con los fragmentos virales. Tenemos que hacer el esfuerzo de entender el contexto completo, de contrastar las afirmaciones con los datos, de exigir coherencia y propuestas realistas. Solo así podremos tomar decisiones informadas cuando llegue el momento de acudir a las urnas. Este ha sido mi análisis del intenso cara a cara entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez del 10 de diciembre. Espero que les haya resultado útil para entender no solo lo que se dijeron ambos líderes, sino también las dinámicas más profundas que están moldeando nuestra política actual. Son tiempos complejos, sin duda, pero también tiempos apasionantes para quienes nos dedicamos a observar y analizar la vida pública de nuestro país. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos para que conozcan la verdad, porque los medios la ocultan.